Buenos días, bendiciones para todos. Vamos a continuar. Hoy nos corresponde en nuestro devocional el capítulo 44 del libro de Génesis. Como siempre, oraré antes de empezar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que obra en nuestros corazones, Señor, y gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. En tus manos ponemos todo, y gracias, Señor, por permitirnos ser edificados por ti, para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una propuesta del bosquejo del capítulo sería la siguiente. Son 6 puntos. El primer punto del versículo 1 al 5, José pone el dinero en bolsas de sus hermanos de nuevo. El número 2, versículos 6 al 10, los hermanos afirman que son inocentes del robo. Versículos 11 al 13, la copa se encuentra en el costal de Benjamín como punto número 3. Punto número 4, versículo 14 al 17, Judá y todos los hermanos se comprometen a seguir con Benjamín, incluso como esclavos en Egipto. Punto número 5, versículo 18 al 32, Judá dice a José toda la historia desde el principio. Y último, sexto, versículo 33 a 34, Judá da su vida para Benjamín y su padre. Estamos a un capítulo de que José se dé a conocer a sus hermanos. Esto lo veremos en el siguiente capítulo, en el capítulo 45. Y menciono esto porque hoy veremos más que una prueba de José a sus hermanos, como algunos le han titulado a este capítulo. Yo veo el deseo de José de estar principalmente con su hermano Benjamín, ambos hijos de una misma madre, Raquel, y de su padre Jacob. Vamos a analizar 4 puntos para este devocional. El primero se titula Continúa la generosidad de José. Punto número 2, José tiene un propósito con el hermano menor, con Benjamín. Punto número 3, la copa fue hallada en el costal de Benjamín y se cumple uno de los sueños que tuvo José. Y último punto, el número 4, propósito del plan de José, desear estar con Benjamín. Punto número 1, continúa la generosidad de José. Esto lo vemos en el versículo 1. Dice así: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. José no ha guardado rencor, odio o resentimiento con sus hermanos por el maltrato recibido por todos ellos. Él, por supuesto, es un hombre de Dios, donde no paga mal por mal, ni les paga con la misma moneda. Hemos escuchado en el devocional del capítulo anterior los regalos generosos de José a sus hermanos, y en este continúa con ese mismo sentir. Mandó llenar no un costal, sino los costales de cada uno de los hermanos, y dice el verso, cuanto puedan llevar. Es decir, les dio de una manera generosa, abundante y suficiente, hasta que ellos ya no pudieran llevar nada más. Y por si esto fuera poco, gratuitamente, ya que devolvió a cada uno el dinero correspondiente del valor en el costal de cada uno. En el Nuevo Testamento, Pablo enseñó a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 17 al 18, lo siguiente. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. José, desde luego, sin conocer este versículo, porque aún no se había escrito, el mismo Espíritu que inspiró a Pablo en esta escritura, también inspiró a José en su proceder. Vemos aquí que sencillamente José, en esa abundancia que tenía, en esas riquezas, digamos, él fue generoso con sus hermanos y, repito,
de una manera gratuita. Punto número 2. José tiene un propósito con el hermano menor, es decir, con Benjamín. Dice el versículo 2: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Recordemos en capítulos anteriores que no es la primera vez que los hermanos de José van por alimentos, e iban todos menos Benjamín, y en esta ocasión sí está Benjamín entre ellos, y es precisamente en quien manda José poner en su costal su copa de plata, con un propósito que más adelante veremos. Los hombres fueron despedidos con sus asnos, dice el versículo 3, y del versículo 4 al 9, José manda a su mayordomo a alcanzar a sus hermanos para hacerlos creer que se habían robado la copa que él usaba. Punto número 3. La copa fue hallada en el costal de Benjamín y se cumple uno de los sueños que tuvo José. Versículo 12 al 14. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. El plan de José continúa, y por encontrarse la copa en Benjamín, tienen que regresar a la ciudad, como lo expresa el versículo, ciudad de donde salieron dispuestos a ser esclavos, conforme a lo que menciona el versículo 9. Llegaron a la casa de José, ¿y qué sucedió? Se postraron delante de él en tierra. ¿Recuerdas que uno de los sueños de José y que motivó a sus hermanos a maltratarlo y a ser vendido como esclavo, es que ellos se humillaran ante él? Bueno, aquí está el cumplimiento de ese sueño. Precisamente, hoy leí en Josué lo siguiente, capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es verdad que fue un sueño el de José, y así como Josué recibió todas las promesas de Dios sin faltar alguna de ellas, los sueños de José se cumplieron porque fueron de Dios. Aquí encontramos una aplicación. ¿Qué promesas nos ha dado el Padre de una manera personal en su palabra? Que podemos decir de ellas con toda confianza, así será, sencillamente porque Dios las prometió, y así como en José y Josué se cumplieron, así será en nosotros, para su gloria y para su honra. Punto número 4. Propósito del plan de José. Deseaba estar con Benjamín. Versículo 16 al 17. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El valor en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Judá lo vemos intercediendo por sus hermanos y cambia de decisión que habían tomado todos. Ante el mayordomo, ellos dijeron que el que tuviera la copa, que muriera, y nosotros seremos esclavos. Esto nos lo dice el versículo 9. Aquí dice: todos nosotros seremos esclavos, y aquel en quien fue hallada la copa. Y José respondió: nunca yo tal haga. Es decir, ante el ofrecimiento de Judá de que todos fueran esclavos de José, la respuesta de él fue: nunca yo tal haga. Observo, como ya dije al principio, que en el corazón de José no se alberga rencor, odio o resentimiento para con sus hermanos. Aquí había una oportunidad para vengarse. Sin embargo, no fue así. Observemos que ya en el corazón de José hay sanidad y libertad, tanto que dice: yo nunca
Talaga. Pregunta: ¿cómo está nuestro corazón en este momento? Con nuestros hermanos, incluyendo los hermanos de la iglesia, con nuestra familia, con nuestro esposo o esposa, según sea el caso, con nuestro papá o mamá. Si hemos deseado hacerles daño, recordemos las palabras de José, un hombre de Dios, en el entendido de que tú eres una mujer o un hombre de Dios. La respuesta de él fue: nunca yo talaga. Y decidamos perdonar para tener un corazón sano y libre para amar a nuestros hermanos o a aquellos que nos han hecho daño. Dice en Génesis 45, versículo 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, el propósito en el corazón de José no era la venganza, no era el desquitarse o el vengarse ante lo sucedido, sino sabía y entendía que Dios lo había enviado delante de sus hermanos para preservarles la vida y para darles liberación. Y sencillamente se cumplió ese propósito de José en la vida para con ellos, y eso ya lo vamos a ver con detenimiento en el próximo devocional, que nos corresponde el capítulo 45, pero vemos cómo sencillamente en el corazón de José no albergaba nada más que el deseo de agradar a Dios y estar bien con sus hermanos. Entonces, bueno, la vida de José siempre nos permite ser confrontados y animados a ser como él. Así es que oremos al Señor para que nos ayude precisamente en momentos de esta índole para proceder a actuar como lo hizo José. Padre, gracias por tu presencia y por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos en el corazón de José tu corazón, Señor. Padre, vemos cómo él fue generoso, dadivoso con sus hermanos, y sobre todo, Señor, pudo suplir la necesidad que tenían de hambre, Señor, de alimentos, pero también de una manera gratuita y muy generosa. Señor, ayúdanos a no albergar en nuestro corazón odio, rencor, resentimiento, lo que haya, Señor, en contra de alguien que nos haya fallado. Sencillamente, Señor, ayúdanos a tomar la decisión de perdonar y que nuestra vida, Señor, te agrade y sea libre de cualquier dolor que pueda haber en nosotros. Te lo suplicamos, Señor, que así sea, y gracias por este tiempo, para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.